Ahora. Dale. Ok, chicas, para mí es un tremendo gusto de poder estar con ustedes en este tiempo con las Powers. Yo me llamo Lida, tengo 34 años, soy peruana, y vivo en Francia desde 27 años, así que mi acento no es tan peruano, es una mezcla con un poco de francés también. Y estoy casada con Pascal, juntos somos pastores de dos iglesias en París desde ya casi 10 años y también somos padres de cuatro niñas, preciosas niñas que tienen 8, 6, 3 y casi 2 añitos. Am, y bueno, como varios de ustedes, tengo muchos, acá en Francia se dice, tenemos muchos gorros, o sea, tenemos muchas, vamos a decir, títulos, y yo estoy segura que si ustedes se presentan, también me van a decir, yo me llamo, mi nombre, soy esposa, soy madre, soy trabajo, y bueno, cada uno de nosotros tenemos muchas gorras que tenemos que cambiar, en función de dónde estamos, con quién estamos, lo que hacemos. Por ejemplo, ahorita yo estoy en mi trabajo, soy pastor, pero también trabajo en un servicio jurídico y o sea que acá, cuando estoy acá, no soy, bueno, mismo si soy pastor y discípulo de Cristo, pero estoy para trabajar, no soy esposa, no soy madre, y bueno, yo creo que como mujer nuestra vida es de pasar de una gorra a la otra. ¿Y por qué les hablo de eso? Es porque el año pasado, una de mis gorras fue, tocado, impactado, de una manera que de verdad transformó mi vida. Y ustedes saben que cuando somos, por ejemplo, esposas, si algo no está bien con nuestro esposo, eso va a tener una consecuencia en nuestro trabajo, en nuestro ministerio, en nuestras relaciones con nuestras amigas, con nuestra familia. Y igualmente, si en nuestro trabajo hay cosas que pasan mal, puede tener consecuencias también sobre nuestra vida familiar, sobre nuestras relaciones con nuestras amigas. O sea que todo está legado, no, legado no es la palabra. Todo está Ligado. legado y Ligado. me voy a ayudar con algunas palabras que no logro soltar en español. Todo está legado y todo, o sea, una cosa que pasa con una de nuestras gorras va a tener consecuencias en otras. Y la verdad es lo que me pasó el año pasado. El año pasado, el año 2022, fui madre de mi cuarta hija y eso dio consecuencia a un gran cambio en nuestra vida familiar, un gran cambio en mi vida de mujer y un gran cambio en muchas facetas de mi vida, de la vida de mi esposo también. Pero antes de entrar en mi historia, quisiera leer una historia con ustedes que se encuentra en Lucas, capítulo 5, versículo 17. Esa historia dice, un día mientras Jesús enseñaba, estaban sentados ahí algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y también de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico. Procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud. Así que subieron a la azotea y separando las tejas, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. Y luego vamos a seguir leyendo. Muchas cosas pasan en este pasaje. Hay muchas personas en acción, pero la historia central para nosotros hoy día, para nosotras, va a ser la historia del paralítico. En este texto no tenemos más informaciones sobre este hombre, aparte del hecho que él era paralítico, y vamos a decir, es una pequeña información, pero que nos da a saber mucho de la vida que ese hombre podía tener. Ser paralítico hoy día es una discapacidad que nos lleva a tener una vida completamente diferente de las demás personas. Pero sabemos que en el mundo en el cual estamos viviendo hoy, muchas cosas son puestas, desarrolladas para venir en ayuda a la gente que tiene esa discapacidad. En ese tiempo no creo que era igual, no pienso que
tenían tanta ayuda del gobierno, tanta ayuda familiar. Era una discapacidad y además para un hombre que tenía en esa época el rol de proveer para su familia, de ser la roca de la familia, habrá sido muy difícil y seguro que vivía una vida completamente apartada de la sociedad. En su situación podemos decir que era una situación sin esperanza. Pero ¿qué pasa en esta historia? Un hombre viene a la ciudad. Un hombre que no es como los otros hombres, porque él tiene un poder que, que se manifiesta, en ese texto podemos ver, con sanidades. Y ese hombre era Jesús. Así que no sabemos cómo, pero ahí vemos los 4 hombres, amigos de ese paralítico, que lo llevan hacia Jesús. ¿Por qué? Porque ven en Jesús una esperanza de sanidad. Y en ese camino hacia Jesús, los 4 hombres se van a enfrentar a obstáculos. El primer obstáculo es el de la multitud. Podemos imaginar, no sé si algunas de ustedes han visto la película de The Chosen, pero ahí podemos imaginar cómo habrá sido esa casa donde Jesús estaba ahí, donde la multitud estaba alrededor de la casa. No había entrada para acceder a Jesús. Seguro que había gente que escuchando a Jesús se había levantado súper mega temprano para poder estar el primero ahí y ser uno de los primeros por el cual Jesús iba a orar, a sanar. Y entonces vemos los 4 hombres frente a este obstáculo de la multitud, porque la casa estaba llena de gente, y pero los 4 hombres no se van a parar. O sea, ellos no llegaron y dijeron, bueno, mucha gente, así que, ¿sabes qué? Ese no es tu día, sorry, será otra vez, será con alguien más. No, ellos van a encontrar una manera de acceder a Jesús. Entonces, ¿qué van a hacer? Nos dicen en la historia que van a ir sobre el techo. Así que en esa época tener un acceso al techo era algo normal porque los techos eran planos y se solía ir a los techos para tener tiempo en la frescura del día, de algunos días, estar ahí y aprovechar la frescura del día. O sea, era parte de la casa. No sé si se puede decir en español, era como una terraza donde se aprovechaba ahí. Y había 2 posibilidades, 2 entradas. O era una escalera que está en la casa, que llevaba al techo, o era una escalera que estaba al exterior de la casa para acceder al techo. Vamos a decir que en esa historia, que sea la una o la otra, las dos entradas estaban cerradas. Así que no sabemos si ellos entraron por la escalera que estaba afuera, empujando a la gente. No sabemos si ellos entraron también de repente por la casa de los vecinos y de ahí se pasaron de un techo al otro. Lo que sabemos es que la multitud la confrontaron y la pasaron y llegaron hasta el techo. Y ahí vemos que una vez estando en el techo, van a tener un segundo obstáculo, que es el techo en sí mismo. Y lo que ellos van a hacer es que van a hacer un hueco en el bitumen, van a sacar todas las cañas que van a estar ahí, porque así se hacían los techos, y van a continuar hasta que haya un hueco suficientemente grande para que la camilla pueda pasar y para que su amigo pueda bajar hacia Jesús. Esos hombres querían llevar al hombre paralítico, a su amigo paralítico, delante de Jesús. Y estaban tan determinados en su decisión que lo podemos ver en sus actos. Se confrontaron con 2 obstáculos y no sé si imaginan lo que es un techo. Ahorita si yo veo el techo de donde estoy, creo que viendo un techo yo me hubiera decidido, bueno, no es posible, no es para hoy, somos locos. Pero ellos enfrentaron todo eso y lograron llevar a su amigo hacia Jesús. Y para regresar a mi historia, el año pasado tuve que enfrentar a mi paralítico, porque después de haber dado nacimiento a mi 4ª hija, que se llama Lenia, entré en una depresión postparto. Y la verdad es que después de haber compartido esa historia con algunos amigos, me decían, pero Lida, eso le pasa a muchas mujeres.
eso es increíble que no te haya pasado antes, que fue solo en la cuarta hija. Y para mí fue una gran sorpresa que, que yo pasé por ese tiempo que era muy difícil y que toca a muchas mujeres y a muchos hombres también. Am, pero mi depresión fue la consecuencia de la llegada de mi hija y de todo el cambio que un nacimiento trae a la vida de una mujer, a la transformación hormonal, físico y también de nuestra vida que cambia. Y, y lo que pasaba es que algunos días me despertaba y estaba triste. Algunos días me despertaba y me ponía a llorar, sin ninguna, o sea, razón, am, no entendiendo por qué. Y la única cosa que yo me decía cuando me despertaba es que tengo que terminar este día. Tengo que sobrevivir hasta esta noche. Tengo que levantarme porque tengo que ocuparme de mis hijas, tengo que llevarlas al colegio, tengo que darle de comer, tengo que limpiar la casa, o sea, la gente que amo depende de mí, así que tengo que hacerlo. Y algunos días solo lo hacía por automatismo. Y la verdad es que algunos días me paraba y me decía, bueno, Lida, te sientes mal, ¿qué pasa? ¿Qué no está bien en tu vida? Y, y yo me sentaba, tomaba un lápiz y me decía, no, apunta cuáles son las razones por las cuales estás mal. Y la verdad es que no encontraba razones. Tenía un esposo que me amaba, tenía 4 hijas sanas, que estaban felices, tenía una casa, tenía familia, tenía iglesia, tenía gente alrededor de mí y no encontraba razones por las cuales podía estar mal. Y es a través de las palabras de mi esposo también, de cómo él me veía, que de verdad vine a realizar que estaba pasando por una depresión postparto y que tuve que realizarlo para mí, encontrar las palabras también para poder hablar y vivir ese tiempo. Y la verdad es que me encontré en una situación donde lo que tenía que llevar era demasiado pesado para yo poderlo cargar solo. Y los días donde estaba bien, me decía, bueno, ayer solo fue un mal día. Mira, hoy ya estás sintiéndote bien, o sea que lo que pasó ayer fue, fue lo que pasó ayer, pero hoy ya estás bien. Pero, y, pero los días seguían y eso regresaba, y más pasaban los días, más eran los días en los cuales me sentía mal. Y ahí tuve que pararme y tuve que recordarme que yo he decidido de creer en Jesús. Y yo acepté a Jesús en mi vida cuando tenía 5 años, o sea, hace mucho tiempo. Y desde ahí, nunca, aunque ha habido tiempos donde estaba más cerca de él, tiempos donde lo sentía menos, nunca me alejé totalmente de Jesús. O sea, yo puedo decir que desde que tengo 5 años he sido cristiana y hasta ahora lo soy. O sea, Jesús siempre ha sido parte de mi vida. Y yo sabía que Jesús era la solución para los casos desesperados, porque lo había leído y porque también lo había visto. Y yo en ese tiempo sabía, el año pasado cuando vivía esa depresión, me decía, si hay una persona que me puede ayudar, es solo Jesús. Y leyendo esta historia del paralítico, me vi en el lugar de esos hombres que llevaron la camilla hasta Jesús, que no importa los obstáculos que estaban delante de ellos, no se detenieron. Y personalmente, no, en el estado en el cual estaba, yo estaba determinada a llevar mi estado, mi depresión a Jesús y no dejar nada interferir entre Jesús y mí. Y en la vida podemos tener muchos obstáculos que pueden impedirnos de llegar hasta Jesús. Y también dependiendo de nuestra vida y todo lo que vamos a vivir. Y cada etapa de nuestra vida es reconstruir nuestra vida y nuestra relación con Jesús, porque Él es siempre la prioridad y el cual al que tenemos que ir. Yo siendo mamá de 4 hijas, con una recién nacida que daba de lactar, con hijas que tengo que llevar al colegio, traer a la casa para comer y todas esas cosas, mi obstáculo era el tiempo. No me daba
tiempo todos los días, aunque algunas veces de verdad lo deseaba, de sentarme como antes y de tener un tiempo de leer mi Biblia, de tener tiempo así para estudiar la palabra y también con la falta de, de, de dormir, con la falta de sueño, de la palabra, sentarme y leer mi Biblia algunas veces era agotador. Y así que yo me dije en ese tiempo, si yo no puedo ir hacia Jesús, sentarme, tener esos tiempos como lo solía tener antes, porque cada uno de nosotros tenemos nuestras costumbres de tener tiempo con Dios. Si yo no puedo hacer eso, entonces tengo que llevar a Jesús en donde sea que esté. Y bueno, gracias a Dios tenemos la Biblia, nosotros podemos tener una Biblia física que la cargamos donde sea, podemos tener la Biblia en el teléfono que podemos cargar donde sea. Y yo decidí que Jesús me tenía que acompañar donde sea que estaba. O sea que no solo era un tiempo que me sentaba y que tomaba con él y que después la vida seguía, pero que Jesús me iba a ir donde sea que yo estaba. Si tenía que limpiar, ponía alabanza y me ponía a hablar en lenguas, porque me decía, la palabra de Dios dice que hablar en lenguas, la primera cosa que sirve es para edificarnos a nosotros mismos. Así que yo decía, Señor, yo necesito ser edificada. Así que me pasaba el día hablando en lenguas. Desde que me despertaba ponía música, ponía adoración en mi casa y comenzaba a hablar en inglés y sentía que Jesús estaba conmigo. Que aunque yo no podía correr hacia Él y tener tiempo sentada, 1 hora, 2 horas estudiando, Él venía a mí y Él podía vivir en mí. Y leía cortos pasajes de la Biblia y trataba de repetirlos y trataba de vivirlos y siempre cargar Jesús conmigo donde sea que yo vaya. Y no me pasó un momento donde sentí que Jesús estaba lejos de mí. Aunque vivía un tiempo feo, Él estaba cerca de mí y yo sabía que Él era la única solución para salir de esa depresión. Yo sabía que si yo le daba mi malestar, le daba mi tristeza, entonces Él era el que iba a solucionar eso. Él era el que me iba a mostrar la puerta de salida. Él era el que me iba a ayudar a salir de esa depresión. Y yo quisiera decirte hoy a ti que me escucha, que está aquí conectada en vivo, o que de repente me escuchas y que ya hace días o meses que hemos pasado este tiempo, pero quisiera decirte que si tú logras llevar tu problema a Jesús, nunca más tendrás que cargarlo, nunca más, porque Él es el que lo va a cargar. Si logras llevar tu enfermedad, si logras llevar tu depresión, si logras llevar tus problemas, de repente con tus hijos, con amigas, con tu familia, a Jesús, nunca más tendrás que cargar ese peso, tú misma y tú sola. Él es el que nos ayuda a llevar el peso. Yo soy pastor y pastora, no sé cómo se dice en español, pero mi rol no es de cargar el peso de la gente. Mi rol es de llevar a cada persona hacia Jesús. Porque si yo comienzo a cargarme de sus problemas, a cargarme de los frenos que tienen en la vida, a cargarme de su tristeza, de todo lo que están viviendo, bueno, yo no voy a poder, voy a tener un límite. Pero si yo les enseño, lloro con ellos, les acompaño en los que sienten, pero les enseño a llevar lo que están viviendo hacia Jesús, ellos nunca más tendrán que cargarlo más, porque es el Jesús que se carga de eso, porque es la razón por la que Él vino. Él dijo, deme lo que pesa para ustedes, porque yo soy capaz de cargarlo. Así que Él no quiere que nosotros este, luchemos solas. Él quiere darnos fuerzas para avanzar en la vida y tener y hacer lo que estamos llamadas a hacer, pero no quiere que luches sola con tu enfermedad. Él no quiere que luches sola con de repente las cosas que no salen bien en tu vida. Él no quiere que luches sola de repente con tus problemas con tu esposo, con un divorcio, con los problemas con los demás, con una depresión. Él quiere que entrar y cargarlo. Él quiere luchar contigo y cargar ese peso.
Y eso es lo que los 4 amigos de ese paralítico habían comprendido. Ellos no se pararon en los obstáculos, sino que llegaron a traer esa camilla con su amigo hacia Jesús. Y justamente en la historia, ellos lo lograron. Abrieron el techo y lograron hacer bajar esa camilla delante de Jesús. Y la primera cosa que Jesús ve seguro es esa camilla que está bajando y el paralítico ahí, ese hombre. Y Jesús está conmovido por la acción de los 4 amigos, por el hecho que no se pararon en la multitud, no se pararon ni a un techo, que una construcción, pero que lograron llegar hacia él. Y Jesús está conmovido por la fe que los amigos tenían que iban a llegar hacia Jesús y que si solamente lo lograban llevar hacia Jesús, la vida de su amigo podía cambiar y podía ser transformada. Y Jesús ahí iba a decir, amigo, tus pecados quedan perdonados. Y es lindo porque es como si es el quinto amigo de la historia, ¿no? Es como si los 4 amigos hacen su trabajo, pero el que termina ahí, Jesús se identifica como un amigo más. O sea que él hace parte de la historia entera. Soy un amigo más que va también a estar ahí para traer ese perdón, esa transformación a su vida. Y vemos que hay hombres ahí, la Biblia dice que son este, maestros de la ley, que no van a entender lo que Jesús está haciendo, que no van a entender y que van a comenzar a tener pensamientos en contra de lo que Jesús está haciendo. Y Jesús les va a contestar en el versículo 22, ¿por qué razonan así? Es más fácil decirle, tus pecados quedan perdonados, o decirle, levántate y anda. Pues para que sepan que yo soy, que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico y le dijo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y Jesús, para demostrar que Él es Dios mismo, va a permitir al paralítico de caminar. Y ese pasaje nos revela una cosa sobre Jesús y sobre Dios, que, que para Él nuestro pecado, o sea, nuestra enfermedad, no nos puede impedir de ser salvados. Lo que está en esta tierra, lo que vivimos en esta tierra, no tiene tanta consecuencia que nuestra salvación en la eternidad. Un día ya no vamos a estar aquí. Un día ese hombre ya no iba a ser paralítico. Y lo que le importaba más a Jesús es saber dónde iba a terminar la eternidad que su situación actual en ese momento. ¿Eso qué significa? Eso significa que, claro que a Jesús le pesa vernos enfermos. Y sabemos que cuando estemos con Él, ya no va a haber enfermedad. Creo que a Jesús le pesa cuando hay divisiones en nuestra familia. Y cuando estemos con Él, la familia será completamente restaurada. Creo que a Jesús le pesa todo lo que vivimos acá, que nos podemos quedar sin trabajo, que nos podemos quedar sin seres que amamos. Pero lo que más le cuesta en su corazón es nuestra salvación. ¿Por qué? Porque es la única cosa que determina dónde vamos a pasar la eternidad. La única cosa, la cosa la más importante a sus ojos es la relación que nosotros podemos tener con Él. Es por eso que no hay ninguna situación en esta tierra que nos debe bloquear, que nos debe parar en el hecho de nosotros correr a Jesús. No es porque estamos enfermos que debemos de parar de glorificar quién es Él, porque sabemos que Él es capaz de sanarlos. No tenemos la hora ni el momento donde Él lo va a hacer, pero no nos debe parar de creer que Él es capaz de hacerlo. Yo soy asmática desde que pisé tierra, desde mi nacimiento, y lo soy hasta ahora, pero sigo creyendo que Él es capaz de sanarme. Sigo creyendo que Él es capaz, y no sé por qué no lo he hecho hasta ahora. Yo he orado 10.000 veces y sigo haciéndolo, pero no es mi responsabilidad de saber cuándo lo va a hacer, porque al final, cuando esté con Él, voy a ser sana.
Y no sé qué lo que Él quiere enseñarme de repente en este proceso, pero mi enfermedad no me para de estar en relación con Él y de seguir adorándolo. Yo creo que eso es muy importante. La oración del Padre Nuestro empieza con adoración. Esa oración comienza con adoración. Significa que reconocer quién es Dios. Más allá en los versículos vemos que Él también quiere que llevemos nuestras necesidades a Él. Pero la primera cosa empieza con adoración. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Y yo creo que es muy importante para nosotros, que somos mujeres que Dios ha escogido desde el vientre de nuestras madres para hacer cosas buenas para Él, que siempre, no importa las circunstancias en las cuales estamos, y algunas circunstancias no tenemos ni palabras algunas veces para nosotras mismas exprimir lo que estamos viviendo. Pero yo creo que cuando nosotros alabamos a Jesús, adoramos a Jesús con todo nuestro corazón, con nuestras palabras y nuestras vidas, esa adoración viene a cambiar y a transformar también lo que estamos viviendo. Y, y cuando yo vivía ese tiempo donde estaba en las tinieblas, porque es así que me sentía como, no sé en qué estación de tiempo están viviendo ustedes, pero acá, por ejemplo, nosotros estamos ya en invierno. Y hay algunos días, ayer tuvimos un día con sol, frío pero con sol. Pero hay algunos días, por ejemplo, hoy día, veo por la ventana y todo está gris. Hay unas nubes, no veo nada de azul, todo está gris, llueve, las nubes están ahí y es así como yo me sentía. En esos meses el año pasado donde pasé esta depresión, sentía que todos los días eran así oscuros. Y yo le decía, Señor, ¿por qué estoy en estas tinieblas? Me sentía de verdad que estaba en las tinieblas. Y la única cosa que lograba hacer es adorar a Dios. Porque yo sentía que cuando me levantaba y que ponía música y que yo adoraba a Dios y comenzaba a hablar en lenguas, lograba terminar mi día. Lograba terminar mi día y cada día me decía, gracias Señor, porque pasé un día más y lo pasé contigo. Y lo comencé de repente mal, pero lo terminé bien contigo. Y cada día era un milagro en mi vida. Cada día era un milagro en mi vida. Y me acuerdo que hace algunas veces am, asistí a una prédica del pastor Russell Evans, que él ha creado Planet Shakers, que es una iglesia y que también es un movimiento de alabanza. Y él nos contaba cómo su mamá pasó por tiempo también de depresión, donde como familia tuvieron que ponerla tuvieron que internarla en hospital. Y cada día ella se levantaba y ponía alabanza. Y después y Dios ella no vio Dios cambiar la situación un día después, ni 2 días después, ni 3 días después, ni 4 días después. Un año después de estar luchando, cada día poniendo alabanza y adorando a Dios, ella vivió una liberación de su depresión y de ese estado en el cual estaba. Después de haber sido internada, después de haber tomado medicina, después de haber hecho muchas cosas, ella dice que la única cosa que la hizo salir de ese estado es la adoración. Es estar en ese estado. La adoración tiene el poder de transformar situaciones. Y no solo se pasa con la música, sino que pasa teniendo una vida que quiere hacer placer al Señor. No importando las circunstancias en las cuales estamos, mismo si tiene importancia para Jesús también, pero eso no nos tiene que parar de vivir una vida de adoración. Y el año pasado, yo di a luz el 8 de enero y el mes de agosto nos invitaron a un viaje a Estados Unidos y fue un milagro porque es una iglesia que nos invitó y cuando me llamaron para invitarnos, la primera cosa que yo dije es, pero tenemos 4 hijos. O sea, es que están seguros que quieren invitarnos porque somos 6, no somos 2. Y me dijeron, sí, sí, nosotros queremos invitarlos. Y cuando yo fui allá, me acuerdo de 2 momentos. El primer momento fue entrando a la iglesia de uno de nuestros amigos en Jacksonville.
me acuerdo ir al culto domingo con mis hijos, con mis hijas, y entrando en la iglesia, sentí como si sentí la presencia de Dios, y me va a decir, normal, estás en una iglesia, pero sentí que se me iba algo, se me iba como un peso. Y entré y pasé el culto y regresamos a la casa y me sentí como si una carga se había ido. Y de ahí viajamos hasta a otra ciudad, a Tampa, y ahí conocimos a los pastores que nos habían invitado, conocimos la iglesia, conocimos el staff, todas las personas que trabajaban ahí. Y me acuerdo que caminando en la iglesia, visitando el lugar, este, la pastora me tuvo palabras hacia mí de compasión y me dijo, Lida, tú eres una buena mamá, tú has sido de verdad llamada para un tiempo como este, así como Esther. Y cuando ella hablaba, yo sentía que Dios estaba haciendo algo en mi corazón. Eran palabras que, mientras ella las decía, estaban transformando mi vida. Y regresé de ese viaje, fueron 2 semanas y media, casi 3, regresé de ese viaje a mi casa y me sentía bien. Y los días seguían y me seguía sintiendo bien. Y yo le decía a mi esposo, Pascal, ¿cómo me ves? ¿Me ves bien? ¿Me ves cansada? ¿Me ves como antes? Y él me decía, no, te veo bien, te veo como estabas antes, te veo bien. Y, um, y, y yo en mi corazón me decía, ¿cuál es el momento donde eso va a regresar? Porque me decía, eran vacaciones, de repente es el efecto post vacaciones, que me siento bien, me siento relajada, me siento que amo mi vida, que todo está bien. Y me decía en mi corazón, ¿cuándo esa depresión va a regresar? Porque justo antes de ir a ese viaje hablamos con mi esposo y decidimos juntos que al regreso de ese viaje yo iba a contactar a alguien para comenzar una terapia, para que me ayuden, para hablar de esa depresión y encontrar ayuda también em, alrededor de nosotros, porque también es importante este, llamar ayuda al quien podamos cuando estamos pasando esos momentos. Así que yo solo estaba esperando en qué momento esa depresión iba a regresar, pero les puedo decir que hasta ahora, ya hace casi un año más, nunca he regresado. Dios me liberó de esa depresión postparto de una manera milagrosa. Y yo sé, estoy convencida que lo que me ayudó todos esos años, todos esos meses, perdón, fue el hecho de siempre ir a Jesús y dejarlo cargar eso por mí. Ir a Jesús y reconocer que Él es el que me ha salvado, que no es a mí de luchar sola. Y aunque estaba con esa depresión, y la verdad es que no sabía cuánto tiempo iba a durar. Y eso es lo que algunos días me decía perder la cabeza, porque decía a mi esposo, imagínate, estoy así 10 años. Y yo llegué a un punto de decirle, ¿sabes qué? Mismo si dura 10 años o más, no voy a dejar eso controlar mi vida. No voy a dejar eso seguir confesando que Jesús es el que me ha salvado. No voy a dejar de adorar a Jesús por quien es, de adorar a Dios por quien Él es, porque ese es la vida que yo he decidido de vivir es con Jesús. Y no son mis circunstancias que me van a impedir de seguir adorándolo y de seguir diciendo quién es Él mismo, si no es algo que yo estoy de repente experimentando actualmente, porque es quién es Él, es su identidad, eso no cambia. Y algunas veces el enemigo quiere robarnos, quiere alejarnos de Él, porque son cosas, su identidad son cosas que no siempre vivimos acá, pero estamos en la tierra, o sea que todavía estamos sometidos a los poderes malignos de esa tierra. Enfermedad vamos a vivirlo, muerte vamos a vivirlo, cosas feas vamos a vivirlo. La Biblia nos los dice y nos prepara para eso, pero no es porque estamos viviendo esas cosas que vamos a parar de decir que Dios nos ha salvado, que Dios es el sanador, que Dios es todopoderoso, porque esa es su identidad. Y yo quisiera desalentarlas hoy. No sé lo que están viviendo. No sé si es una enfermedad, si es una depresión, si son momentos difíciles que están este, pasando en estos meses. De repente también están afectadas por todo lo que estamos viviendo a nivel mundial. Pero yo quiero recordar es que si
tú has decidido seguir a Jesús, que si tú has decidido creer en Él, sigue haciéndolo. Sigue confesando quién es Él, su identidad sobre tu vida. Y eso significa adoración. Sigue adorándolo. Sigue viviendo una vida donde la única cosa que tú deseas es complacer a su corazón. La Biblia nos dice que Él se regocija en las alabanzas de su pueblo. Su pueblo somos nosotras. Su pueblo somos nosotras. Y Él se regocija cuando nosotras como hijas de Dios lo adoramos, lo alabamos, confesamos quién es Él. Y, y vemos en esa historia que Él se revela como el que salva, el que perdona los pecados. Y no solamente eso, pero también el que sana y el que puede cambiar vidas y transformar vidas. Y es lo que hace con este paralítico. Perdona sus pecados y le da un lugar al lado de él de manera eterna, el Pass VIP para estar cerca de Jesús forever, y también lo sana, cambia su vida acá en la tierra para que su vida también pueda ser una prueba de quién es Él. Y vamos a leer el versículo 25. Al instante, el paralítico se levantó a la vista de todos, tomó su camilla en que había estado acostado y se fue a su casa, alabando a Dios. Todos quedaron asombrados y ellos también alababan a Dios. Estaban llenos de temor y decían, hoy hemos visto maravilla. El paralítico se levanta, toma su camilla y regresa a su casa. Y desde el comienzo de esa historia hasta ahora vemos esa camilla en la cual él ha llegado, esa camilla que pasó el techo en primero, antes de él, que llegó a Jesús en primero, y esa camilla que ahora él va a recoger. Y a mí cuando yo leía esa historia me daba ganas de decir, ¿por qué Dios le pregunta de llevar esa camilla? Si ahora ya no es paralítico, es solo un hombre, como otros. Me daba ganas de decirle, pero deja esa camilla, tanto tiempo te ha pesado estar en esa camilla, has estado pegado ahí, a esa camilla, que ahora ya puedes vivir sin ella, así que déjala ahí, tírala, y anda a comenzar a vivir una vida de hombre que puede caminar, que puede hacer cosas, que puede trabajar, que puede sovenir para su familia, que puede hacer otras cosas tan diferentes. Pero no, Jesús no es lo que le dice de llevarla y de seguir llevándola. Y, y eso para mí me habló como diciendo que nosotros podemos escoger qué historia nosotros tenemos que contar. Nosotras escogemos la historia que podemos contar sobre nosotras mismas. Y la historia de ese hombre, él hubiera podido salir de ahí y comenzar a vivir una vida solo de hombre sanado, pero Jesús tenía otra cosa para él. Esa camilla era la prueba de lo que Jesús había hecho. Esa camilla que él va a cargar hasta su casa, que de repente hay gente que ni lo conoce, esa camilla es la prueba del que era antes y el que es después haber encontrado a Jesús. Y algunas veces pasamos por cosas que nosotros no podemos explicar, pero nosotras somos las que podemos contar la historia que deseamos. Podemos contar una historia donde todo está bien o podemos contar una historia donde Jesús ha actuado en nuestras vidas. No es la razón por la cual pasamos momentos difíciles, porque la verdad es que yo creo que si Jesús podía escoger, y la verdad es que Él ha escogido que al final de los tiempos su reino va a venir y ya no va a haber todas esas cosas malas. O sea, ese es el deseo de Dios, que no pasemos por eso. Pero mientras tanto, estamos acá, lo que vivimos es el testimonio del poder de Dios. Lo que vivimos nosotros acá es el testimonio que Dios es Dios y que sigue sanando y que sigue transformando y que sigue viviendo en nosotros. Cada cicatriz que llevamos en nosotras es la prueba que podemos seguir viviendo, que podemos seguir avanzando y que podemos seguir diciendo que Dios es bueno y que Dios, si lo ha hecho por nosotras, puede hacerlo por otras. Si lo ha hecho en mi vida,
puede hacerlo por otras también. Y no estoy diciendo que todo lo que vivimos es para contar a todo el mundo, pero yo creo que Dios va a permitir algunos momentos en los cuales nosotros también vamos a poder predicar con lo que Dios ha hecho en nosotros, predicar la palabra de Dios. Y Dios va a crear momentos en los cuales tu sufrimiento va a servir a otras, para que ellas también puedan creer en medio de su sufrimiento que Dios puede cambiar las vidas. Y yo me puedo imaginar a ese paralítico correr y mirar a otros paralíticos y decirles, miren, ya no estoy en esta camilla, yo puedo caminar ahora. Así que si Él ha podido hacerlo por mí, Él puede hacerlo contigo. Y la historia no lo dice, pero de repente que Él después fue el amigo que cargó a otros paralíticos hacia Jesús. Podemos imaginar muchas cosas, ¿no? Y la verdad es que si Dios hace cosas en nuestras vidas, no es para que tengamos este, vergüenza de quién hemos sido. No es para que tengamos vergüenza de dónde Dios nos ha encontrado. No es para que tengamos vergüenza de dónde Dios nos ha sacado, sino para que nuestra historia pueda contar cómo Jesús nos ha sacado de las tinieblas, cómo Jesús nos ha sanado y transformado nuestras vidas y cómo Jesús nos ha librado del mal que está en nosotros. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, por lo tanto, si algún día está en Cristo, alguno está en Cristo, perdón, es una creación nueva. Lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo, lo que ha llegado es nuevo. Y a mí me encanta este pasaje, porque significa que mismo si fui alguien en el pasado, ya no soy la misma hoy. Ya no soy la misma porque Dios hace cosas en mí y la que soy hoy no voy a ser la misma mañana, porque creo que Jesús va a seguir transformándonos, ¿no? Hasta el día que Él va a regresar. Y, y yo de verdad quiero alentarlas. Como mujeres tenemos esa facilidad de llorar las unas con las otras. Los hombres se hacen así en la espalda y siguen adelante. Pero nosotras como mujer, Dios nos ha dado esa capacidad de abrirnos y de llorar las unas con las otras y de vivir cosas juntas y de siempre tener esa facilidad para encontrar amigas y alentarnos. Y yo oro para que Dios les dé a cada una oportunidades para compartir de dónde Dios las ha sacado y demostrar a las demás que Dios es capaz de hacer la misma cosa para ellas. Y eso, ¿saben? No está reservado para algunas personas. Cada uno de nosotros somos llamados a ser discípulos de Cristo y a nuestro turno a ser discípulos. ¿Y cómo hacemos eso? Compartiendo lo que Él hace con nosotros, compartiendo lo que Él ha transformado en nosotros. Si antes estábamos enfermas, compartir cómo Dios nos ha sanado. Si antes estábamos en pecado, en la oscuridad y que hemos hecho cosas feas, compartir cómo Dios ha transformado eso en nuestra vida y cómo ahora ya no lo hacemos, ya no somos así, que nos ha cambiado. Y no solo somos seres transformados, pero tenemos una historia. Y nuestra historia no es fea porque ha habido cosas feas en nuestra vida. Nuestra historia es bonita porque mismo a pesar de esas cosas feas que hemos atravesado, Jesús ha venido en nosotros y nos ha transformado. Y yo oro que a través de cada una de ustedes, a mí me encanta este movimiento porque cada una de nosotros, Dios ha puesto un poder en nosotros, una unción en nosotros para que donde estemos, escuchaba estaba escuchando ayer el video de cuando Jessica Velar estaba también compartiendo y al final le escuchaba a Débora diciendo, hay gente de Japón, hay gente de Corea, hay gente... Y Dios nos ha puesto cada una en un lugar tan diferente, en países tan diferentes, en realidades sociales tan diferentes, para que cada una de nosotras tengamos impacto. Dios nos ha escogido, y a mí me asombra que Dios me haya escogido a mí, porque soy tan imperfecta. Nosotros vemos solo las personas delante, pero cada uno de nosotros sabemos, tenemos nuestra listita, ¿no? De las razones por qué no entendemos algunas veces por qué Dios nos ha escogido, pero Él nos ha escogido. Y más que eso, ha puesto su unción en nosotros. Nos ha escogido como
como recipientes para la presencia de Dios. Somos su casa. Él habita en medio de nosotros, pero Él habita en nosotros, para que nosotras, a través de nuestra historia, de lo que Él ha hecho y lo que Él va a seguir haciendo, seamos testigos vivientes de su poder. Seamos testigos vivientes de lo que Él es capaz de hacer. Y nunca tengan vergüenza de su historia. Nunca tengamos vergüenza de lo que hemos vivido. De repente hemos hecho errores y yo creo que cada uno hemos cometido errores, pero nunca tendremos vergüenza de eso porque eso es lo que Dios va a utilizar hoy. El enemigo quiso utilizar eso para destruirnos, para robar nuestro propósito, para, para ahogarnos en vergüenza, pero Dios es el que cambia eso para bien. La Biblia dice que donde el enemigo quería hacer cosas malas, Dios cambia lo mal en bien. Y es así que lo hace. Utilizando nuestra historia, donde el enemigo quería destruirnos, para ahora alabarlo y decir y mostrar y caminar con nuestra camilla. Y mostrar a los demás que de repente fuimos paralíticos un día, pero que ahora caminamos. Amén. Y yo quiero bendecir a cada una de ustedes donde estén. Cual sea su vida hoy, de repente es mamá en la casa con hijos, de repente es mamá en la casa con hijos trabajando, de repente son solteras y también tienen varias gorros que intercambiar, pero nunca paren de testificar de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y ese es el milagro de nuestra salvación, de lo que Dios quiere hacer. Estamos viviendo tiempos que la verdad nunca hubiéramos pensado vivir antes, ¿no? Pero Dios va a regresar buscando una generación santa. Y santa no significa perfecto y sin pecado. Santa significa teniendo a Jesús. Nosotros nos miramos al espejo, mirando nuestros pecados, nuestros defectos, las arruguitas, despeinadas, pero Dios nos ve a través de la cruz. Y a través de la cruz es mi filtro favorito, porque nos hace santos. Y Él viene a buscarnos a nosotros, a una generación que es santa, y la Biblia dice sin arrugas, así que eso está bien para nosotros también. Santa y, no sé, en francés así dice, santa y sin arrugas, sin mancha y sin arruga. Así que es un mensaje de esperanza para nosotras, chicas, de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Y quisiera terminar orando, ¿está bien? Para ustedes. Y y de ahí de repente tenemos unos minutos si quieren hacer preguntas o cualquier cosa. Espíritu Santo, te quiero agradecer. Te quiero agradecer primeramente por tu presencia en medio de nosotras. En medio de este Zoom, te quiero agradecer por lo que crearon Zoom, porque antes no podíamos hacer cosas así. Pero tú estás en el medio de la alabanza de tu pueblo. Y hoy como mujeres venimos hacia ti, Señor, para adorarte, para levantar tu santo nombre en medio de nosotros. No queremos parar de glorificarte, Señor. No importa las circunstancias donde la cual estemos, siempre queremos ser, Señor, esa generación que va a alabar tu nombre, que va a levantar tu nombre bien, bien alto, más alto de cualquier cosa que estamos viviendo. Y yo sé que cuando nosotros hacemos eso, tú vienes, Señor, a actuar en nuestras vidas, cambiar la atmósfera de nuestras casas, cambiar la atmósfera de nuestros lugares de trabajo. Y es lo que te pedimos hoy. Quiero orar por cada mujer que va a escuchar este mensaje, que va a escuchar tu palabra, Señor, que nunca esté avergonzada de lo que ha vivido, pero que con tu presencia en su vida pueda testificar de quién tú eres, Señor, de lo que tú eres capaz de hacer en nuestras vidas, de cómo tú te manifiestas en nosotras, Señor. Y tú nos has traído en un tiempo para vivir un tiempo como este, Señor. Y el que tiene mensaje de esperanza somos nosotras para esta generación. Somos nosotras, Señor, que tú nos has capacitado para predicar tu palabra. Y no sé cuál sea nuestro púlpito
de repente es nuestra familia, de repente es nuestro lugar de trabajo, de repente vamos a ir a las calles, a los hospitales, a nuestra reunión de amigas, con mamás del colegio, de repente en iglesia, Señor, pero que en el púlpito que tú nos vas a dar, Señor, tengamos esa fuerza que tú diste a ese paralítico para seguir cargando su camilla y seguir testificando de tus bondades, de quién tú eres, Señor. Sigue obrando en cada mujer, Señor, que está aquí en medio de nosotros hoy. Tú eres, tú eres esa fuerza que necesitamos, tú eres esa unción que necesitamos cada día, Señor. Y gracias porque tú nos has escogido para ser esa nación santa que tú vienes a buscar, Señor. Que sigamos caminando en tus verdades, en tus promesas, Señor, en tu palabra, para prepararnos y preparar también la otra generación que viene a tu regreso, Señor Jesús. A prepararnos y estar lo más y parecernos lo más posible a ti, Jesús. Ayúdanos en este camino, ayúdanos en este tiempo, Señor, a quedar firme en tu palabra. Gracias, Padre Santo. Bendigo a cada mujer que está acá. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Lida. Qué privilegio tenerte en mi vida. Lo confirmo. Me encantó. Voy a hacer solamente quiero reforzar una cosa que me encantó que dijiste, que justamente esta mañana estaba leyendo acerca de la adoración y que justamente estaba leyendo que hacemos 3 cosas habitualmente dentro de la iglesia, que es cantar, orar y predicar. Y el Apocalipsis 4:5 es la parte más power de adoración en toda la Biblia, es la parte donde más expresa adoración. Y decía que cuando Jesús venga y estemos con él, lo único que vamos a hacer es adorar. Y me quedaba una cosa como en la mente pensando y diciendo, ¿sabemos realmente adorar o es lo que menos hacemos porque más hablamos o más oramos o más? Y digo, wow, quiero aprender a adorar realmente. Y esto que traías realmente de la depresión y que realmente las lenguas, otra clave que dijiste, que hoy en la iglesia no se habla del don de lenguas porque es muy difícil, porque es un desarrollo de fe muy brutal. O sea, tener lenguas es una fe, es algo, bueno, que tenés que tener fe realmente. Y ayer justamente venían como una avalancha de pensamientos muy negativos, en plan, vas a tener un mal día, no tomas buenas decisiones. O sea, a las 9 de la mañana, chicas, o sea, no había hecho nada, pero empezaron a venir como una avalancha de pensamientos así como muy, decía, que yo sabía que no se iban a ir, ay Señor, por favor, ayúdame. O sea, solamente se iban a ir orando en lenguas. Y sabes que automáticamente empecé a orar en lenguas, empecé a orar en lenguas, pero como 15, 20 minutos orando en lengua, orando en lengua. Y no sabes lo que, o sea, así como ella cuenta, sentí que cambiaban esos pensamientos. Era como una batalla, como, ¿no? Como que solamente el Espíritu Santo puede hacerlo, puede cambiar ese pensamiento. Entonces, nada, gracias, me encantó. Yo creo que nos viene bien a todas, o a más de una, podríamos decir que es una palabra que nos llega brutalmente porque hoy en día la depresión está a la orden del día. Así que no sé si alguna quiere decirle algo a Lida o quiere preguntarle algo. Chicas, dale, Lida. Ali. Vale, perdón. Ali, dale. Buenos días. Bueno, muchas gracias, Lida, por tu hermoso testimonio de transformación y posible de poder practicarlo. Yo quería preguntarte porque contaste cómo trabajas dentro de la iglesia. Yo tengo una idea de que en Francia es distinto, pero ¿tenés la posibilidad de compartir con mujeres que no pertenecen a nuestros espacios todo tu testimonio y cuál es tu estrategia o cuál es tu manera de llegar a ellas para compartir la palabra allí en Francia? Gracias. Bueno, desde el mes de septiembre estoy trabajando en una empresa de construcción, en el servicio jurídico, y hay una cosa que le he dicho al Señor, es que cuando me presento a la gente, voy a decir que soy pastor, voy a decir que soy cristiano. Y desde que he llegado acá lo he hecho, y hasta con mi jefa, eh,
cuando me presenté y cuando empecé ese trabajo le dije que mi vida en iglesia para Dios tomaba una gran parte de mi vida personal. Y, y les puedo compartir que a causa de mi transparencia, a partir del mes de diciembre, ella ha aceptado que me libere un día para poder trabajar en iglesia, cosa que no he hecho antes. Y yo creo que mi estrategia es de presentarme como quien yo soy. Y he podido hablar con varios colegas acá, con mamás también en el colegio, y si alguien viene y pasa por algo difícil, mi estrategia es decir que yo puedo orar por ellos. Y eso abre la puerta, primeramente, a que la gente sepa que nosotros creemos en Dios, y segundamente, abre la puerta a milagros, porque cuando la gente sabe que oramos y cuando ellos van a vivir la respuesta, ellos no van a poder decir que no fue por nuestras oraciones. Nosotros vamos a poder decir, yo oré por eso, yo oré por ti. Y eso es la respuesta de Dios. Y no tengo una estrategia más que solo ser quien soy, presentarme como quien yo soy y vivir mi vida con Dios. Y es verdad que no es siempre fácil, porque estamos acá, por ejemplo, en un país que es laico, que compartir nuestra fe está considerado como algo de orden privado, pero Dios abre puertas para cada uno de nosotros y nos da oportunidades de hacerlo. Y yo creo que lo más difícil no es de hablar, sino es de estar atenta a las oportunidades que Dios nos da, porque Él nos da oportunidades y nos va a dar y estar listas para esos momentos. Espero que conteste la pregunta. Mile. Nada, Lida, simplemente darte gracias, de verdad, bendigo al Señor por esta charla que nos has compartido hoy, es súper bonito y me quedo con varias cosas. Una de ellas es que nos permite recordar en realidad qué es la adoración, porque a veces creemos que la adoración simplemente es cantar, ¿cierto? Y la adoración en sí, como nos lo has enseñado tú, es un estilo de vida. Yo adoro a Dios con mi actitud frente a la adversidad, yo adoro a Dios con mi actitud frente a las situaciones difíciles, frente a los conflictos con mi pareja, frente a los conflictos con mis hijos, frente a los conflictos en las diferentes áreas de mi vida. La actitud que yo asumo tomar, ¿adora o no adora a Cristo? ¿Sabes? Entonces, ¿cómo son mis conversaciones? Cuando a mí se me está invitando a hablar de una forma determinada y yo asumo hacer la voluntad de Dios y no lo que mi carne me está empujando, eso es una forma de adorar al Señor. Entonces, qué bonito que tú decías que en ese momento cuando estuviste en tanta oscuridad y tantas tinieblas, que te entiendo perfectamente lo que pudiste haber sentido, en esos momentos, como poder decir, Señor, yo voy a proclamar con mi vida que tú eres Jesús y que tú eres el dueño de mi vida y que aunque mi carne me está tirando a la tristeza, que es válida, porque es bonito, porque tú misma la validabas, tú misma la sostenías, o sea, no se trata de negarle, decir, no, yo estoy estupendamente, sino realmente reconocer, estoy triste, me siento así, hoy, no, hoy lo único que quiero es que llegue la noche, pero Jesús, te necesito aquí, te necesito, o sea, no puedo sin ti. Primero es una actitud de humildad, ¿sabes? Porque no nos tenemos que mostrar fuertes delante de nadie, menos delante del Señor, ¿sabes? Eso es tener una actitud de humildad, pero al mismo tiempo reconocerle al Señor que sin Él, o sea, va a ser imposible en realidad poder salir de ese hoyo. Y sobre todo ahí el Señor también, o sea, yo a veces digo, Señor, tú a veces, o sea, cuando yo estoy pasando por situaciones difíciles, situaciones que yo digo, oh, Dios, de verdad, qué difícil esto, es como que digo, Señor, esto es el motivo que tú tienes en este momento realmente para yo poder estar ahí, porque si quizás esto no estuviera pasando, no estaría ahí, ¿sabes? Como a tus pies llorando y sintiendo. Entonces, qué bonito es saber que incluso tu propio testimonio y esa situación tan difícil que fue para ti en aquel momento ahora puede bendecir también a muchas mujeres. ¿Sabes? Qué bonito que se pueda normalizar el hecho. O sea, me encanta que lo digas porque lo del hecho de que tú, una mujer del Señor, haya vivido depresión postparto, porque a veces se convierte en un tabú dentro de del mundo cristiano, pero ¿cómo vas a tener tu depresión si tú eres hija de Dios? O sea, qué bonito que lo nombres, qué bonito que lo digas, qué bonito que lo menciones y que al mismo tiempo sí, Dios es poderoso, pero sí, las mujeres que amamos a Dios también pasamos por ahí por procesos hormonales y por todo lo que ocurre a nivel cerebral, también se puede pasar por ahí. Entonces, es muy bonito normalizar nuestra humanidad
y al mismo tiempo como en medio de esa humanidad el poder de Dios se manifiesta, ¿sabes? Entonces, gracias de verdad, Lida. Estoy aquí, así a modo de anécdota, con mis niñas aquí en casa, y cuando dijiste lo de que, porque te están escuchando, y decían, a los 5 años conoció al Señor. Y sí, o sea, como impactadas escuchándote, mira, que incluso a los niños, o sea, cómo nuestra vida y nuestro propio testimonio puede impactar también a nuestros hijos. Entonces, de verdad, gracias por compartir y compartirte a la vez. Con mucho gusto. Gracias, Lida. ¿Alguna más quiere decir algo, chicas? Si no, cerramos acá la sesión. Lida está en París, para la que quiera escribirle, ahí la... Sí, con mucho gusto, escríbame. Tengo que decir que tienen una familia muy linda, su esposo es un genio. Si querés reírte, tenés que llamar a Lida y a Pascal, porque no sabes lo que te hacen reír, impresionante, terapia de risa con ellos. Bueno, chicas, gracias a todos por conectarse, las amamos como siempre, gracias, increíble este espacio. Un besito. Bendiciones. Gracias, Chao. chicas. Gracias. Gracias, Lida, gracias.